Deuda de agua eterna. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. En Estados Unidos, algunos ciudadanos de ese país y autoridades apoyan la idea de que el agua del río Bravo les pertenece única y exclusivamente a Estados Unidos. Pero recordemos que se firmaron dos tratados sobre el uso del agua del río Bravo o Río Grande. Uno se firmó en 1906 y otro en 1944, lo que históricamente ha causado un trasvase de aguas hacia Estados Unidos. Siempre han salido ganando ellos. Cabe aclarar que debido a la topografía de la frontera entre México y Estados Unidos, el río Bravo se interna en territorio mexicano y estadounidense. Y no siempre el cauce del río coincide con la línea divisoria entre ambos países, siendo el caso que en ocasiones queda del lado mexicano y en ocasiones del lado norteamericano. Pero entonces nos viene la pregunta: ¿por qué es importante el agua dulce del río Bravo? La respuesta nos sirve para contestar otra pregunta, y es la siguiente: ¿cuánto tiempo puede vivir una persona sin beber agua? Te diré que sabemos que podemos vivir sin agua únicamente entre 3 y 5 días. Por supuesto, claro está, la climatología nos afecta muchísimo. En condiciones de alta temperatura, esto es en zonas desérticas, la cantidad de agua se reduce de forma considerable y solamente podríamos sobrevivir sin agua. La cantidad de agua de nuestro cuerpo se reduce por efecto del calor de esa zona desértica y solamente podríamos vivir menos de un día. Por lo que prácticamente al referirnos a aguantar sin beber agua dulce de 3 a 5 días, ha de ser en condiciones, ojo, de reposo absoluto, sin estar haciendo ejercicio físico y con una temperatura ambiente más bien fría. ¿Y cómo nos afectaría no beber agua? Los síntomas son los siguientes. Los síntomas de la deshidratación son perceptibles solo cuando se reduce en un 2% la cantidad de agua de nuestro cuerpo. De entre ese 55 y 78% de agua que albergamos en nuestro cuerpo. Te diré que si continuamos sin beber agua y llegamos a perder el 5% de agua de la que contiene nuestro cuerpo, tan solo el 5%, vamos a comenzar a tener sueño, dolores de cabeza, náuseas y dolores musculares. Aún a pesar de estos problemas, de ese dolor de cabeza, de esas náuseas y de esos dolores musculares, si continuamos todavía sin beber agua y la pérdida de agua de nuestro cuerpo aumenta de un 10 a un 15% del total de agua que contiene nuestro cuerpo, los músculos se contraen involuntariamente, se nos nubla la vista, tenemos temblores, somos incapaces de orinar y si lo conseguimos nos resulta doloroso y comenzamos a delirar, a perder la cabeza. Lo que sí es devastador para el ser humano es una pérdida mayor al 15% del total de agua que contiene nuestro cuerpo, lo que supone en la mayoría de los casos, en 9 de cada 10 personas, una situación mortal. Pues bien, ahora ya sabes lo valioso que es el agua dulce para la vida del ser humano, que solo podemos vivir de 3 a 5 días en condiciones normales sin beber agua. Por eso se dice que la deuda de agua
de México con Estados Unidos es un asunto altamente delicado que debe aplazarse y se debe determinar con claridad y establecer qué cantidad de agua pertenece y tiene derecho cada país. Este no es un asunto menor, ya que el agua, como te he dicho, es la base de la vida humana. En relación a los tratados firmados por ambos países, México y Estados Unidos, cabe señalar que en los dos acuerdos firmados, el de 1906, que origina la deuda de agua eterna, y el de 1944, en ambos siempre se le atribuye a México falsamente enormes y grandes deudas de millones de metros cúbicos de agua, de manera absurda. Siempre México debe, lo que además de abusivo, resulta ser el principal destructor de la economía agrícola de toda la zona fronteriza, y establece un alto costo para las ciudades fronterizas mexicanas, pueblos y comunidades en la obtención del agua dulce, cuando podrían disponer de manera libre del agua dulce que corresponde a México del caudal del río Bravo. Al restringir ese acceso, aumenta el costo de tener agua dulce en los miles de hogares de todos los mexicanos a lo largo de la línea fronteriza que abarca el río Bravo. Así las cosas, se firma un tratado internacional donde el expresidente mexicano Vicente Fox Quesada regala a Estados Unidos 740 millones de metros cúbicos del agua del Río Grande. Es una cantidad estratosférica, 740 millones de metros cúbicos, lo que, aparte de todos los males hacia México, esta cantidad se suma a la falsa deuda histórica que siempre le inventan a México. Así, fabricándonos a México deudas de agua, los Estados Unidos mexicanos no pueden disponer prácticamente del agua del río Bravo. Y no ocurre así con Estados Unidos. Ellos disponen libremente del agua del río. Ellos siempre han aprovechado el agua para cultivos y para trasvase. Todas sus comunidades a lo largo de la zona fronteriza que se ubica en los márgenes del río Bravo del lado norteamericano disponen libremente y no tienen escasez de agua. No ocurre así del lado mexicano. Te diré que el Acta 307 consuma y hace ver como legal el histórico robo de agua. Esta Acta 307 fue firmada por el entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, y su homólogo norteamericano, George Bush, el 16 de febrero del año 2001, en el rancho San Cristóbal, en Guanajuato, México. Ese día se firmó con la intención de legalizar el atraco de agua hacia México. Lo absurdo es que se firmó en suelo mexicano y en el corazón de aquel entonces, que era Guanajuato, México. Cabe aclarar que el Tratado de 1944 establece para México, ojo, para nuestro país, que México debe de pagar anualmente, cada año, un monto mínimo garantizado de agua, que no es reducido proporcionalmente en caso de intensa sequía. He ahí lo grave del asunto, no es reducido proporcionalmente en caso de intensa sequía. La deuda de agua existe porque se atribuye a un caudal inexistente y no se consideran los años de sequía, y siempre se le cobra a México como si fuera un buen año de abundantes lluvias y de intenso caudal. Por eso México pierde ante Estados Unidos. Diré que los ciclos del río son de 5 años. Así México no estaba obligado a pagar su adeudo
En el caso del ciclo 25, que fue de 1992 a 1997, ese ciclo de 5 años, en ese momento México no tenía que pagarlo, que venció en septiembre de 2002. Así las cosas, ya estaban pagadas, ojo, ya estaban pagadas las cuotas de agua correspondientes, antes de que se firmara el acta entre Fox y Bush, el acta 307, el 16 de febrero de 2001. No debían haber considerado el ciclo 25, sin embargo se lo vuelven a cobrar a México. También te diré que en el ciclo 26 estas no se tenían contempladas y no había que cubrirlas sino hasta el año de 2007. Sin embargo, mediante la firma del acta 307 se le están cobrando, ojo, 2 veces a México esos ciclos de agua de 5 años. Esto es, nos están cobrando 10 años de agua 2 veces, cuando México ya los había pagado. Todo porque el presidente Fox lo firmó con el presidente Bush el 16 de febrero de 2001 en su flamante rancho de San Cristóbal en Guanajuato, México. Sin embargo, cabe aclarar que para garantizar que México no use el agua del río Bravo, sirva a manera de ejemplo el decreto presidencial del 27 de junio de 1942, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1953. Ese decreto establece una veda o prohibición de uso de las aguas del río Bravo. Incluso señala el propio decreto: nadie, ni siquiera el presidente de la República, puede hacer uso del agua del río Bravo y sus afluentes, a menos que se derogue esa ley. Te comento que un decreto presidencial lo puede eliminar un nuevo presidente. El presidente que entre a gobernar México puede automáticamente desconocer ese decreto o emitir uno nuevo que derogue, ojo, que derogue ese ominoso y cruel decreto del 27 de junio de 1942. Ese absurdo decreto que justifica la deuda eterna de México, la falsa deuda de agua dulce con Estados Unidos. Ese decreto es, para empezar, anticonstitucional, porque el propio presidente no puede establecer en un decreto semejantes términos. No es propiedad del presidente el agua del río Bravo. Eso puede ser un acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y de Senadores. No es una decisión unilateral, única y exclusiva del presidente en turno. Aquí estamos fallando. 27 de junio de 1942, un acto absurdo de ese presidente que gobernaba México en ese año, que dañó a su propio país y originó, justificó y dio pretexto a Estados Unidos para exigir algo ilegal. Así, no porque un delito prescriba o tenga caducidad o prescripción, no porque un delito no se reclame, no quiere decir que no haya pasado o que no exista. En este caso, se determinó de manera delictiva la cantidad de agua que México debía pagar a Estados Unidos. Ese es un delito que no puede prescribir a lo largo de los años. Es algo que debe corregirse y que se debe acordar, porque nuestro país está siendo profundamente perjudicado por esos conteos absurdos. Ahora, lo que firmó Bush y Fox el 16 de febrero de 2001 es un simple acuerdo. Ninguno de los dos ya es presidente de ninguno de los dos países. Eso se puede desconocer. Y además no tenía facultades para firmarlo, aún siendo el presidente. Somos una república y el presidente no es el dueño o rey de la nación. Ya estamos como en tiempos de Santana, que podía firmar la cesión de una parte de nuestro territorio, como ocurrió con la Mesilla. En este caso no puede ceder las aguas nacionales que se consideran propiedad de la nación. No podría hacer eso. Ahora bien, datos relevantes del río Bravo. El río Bravo divide las aguas de El Paso y Ciudad Juárez, Laredo y Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Matamoros.
nace en las montañas de San Juan, en Colorado, Estados Unidos. En México se le llama Río Bravo, en Estados Unidos Río Grande. Tiene, ojo, 3.034 kilómetros de longitud. México entrega 432 millones de metros cúbicos anuales de 2 presas mexicanas que costaron a los mexicanos su construcción, la presa de la Amistad y la presa Falcón, ambas elaboradas, construidas con recursos de todos los mexicanos, y cada año entregamos 432 millones de metros cúbicos que nunca pueden restar la eterna deuda de agua de México con Estados Unidos. En caso de construir el muro en toda la frontera, existen 2 preguntas. Si el muro se construye en territorio de Estados Unidos, los norteamericanos perderán el acceso al río Bravo en ciertos tramos. Y 2, si el muro se construye en México, Estados Unidos se apropiaría de territorio y agua que pertenece a nuestro país. Ambas preguntas pueden o no ser, no deben y no pueden estimarse como que contribuirían a la deuda de agua. Ciertamente los acuerdos deben corregirse y no importa si ocurre una u otra cosa, el derecho se le concede a quien lo merece. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.